vamos a hablar de algo un poquito más profundo. El tema de esta mañana es arrepentimiento. Ay, es una palabra que no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Pero sabes que nosotros estamos pidiendo muchas cosas. ¿Por qué a veces no las recibimos? ¿Porque Dios no quiera? ¿Porque Dios no pueda? No, no es Él. No es por Él. A veces hay algo ahí en los corazones, en el corazón del ser humano que está estorbando para que podamos recibir lo que Dios nos quiere dar, las promesas, las bendiciones y todo lo que Dios nos quiere dar, porque Él es un Padre amoroso y como un Padre nos quiere dar lo mejor. Dice la palabra de Dios que si nosotros como padres, siendo humanos, siendo malos, damos y queremos las cosas buenas para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere cosas buenas para nosotros, para sus hijos? Claro que Él quiere sanarnos, claro que Él quiere restaurarnos, claro que Él quiere que vivamos una vida en bendición, una vida plena. Pero hay algo que el Señor está pidiendo de nosotros, que el Señor necesita que nosotros hagamos. Él lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Eso nos toca a nosotros. Desde todas las edades y tiempos, desde el Antiguo Testamento, el Señor estaba hablando a su pueblo acerca de esta condición del hombre y lo que Él estaba indicando que hicieran. Y vamos a empezar Ezequiel 14 del 6 al 8. Por tanto, el Señor está hablando, ¿ok? Por tanto, di a la casa de Israel, dile amistad cristiana. Así dice el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré del medio de mi pueblo y sabéis que yo soy el Señor. Y hay una palabra que está diciendo muy tremenda. Vuélvete a mí. Vuélvanse de lo que están haciendo. Vuélvanse de los ídolos. Y sabemos que los ídolos no son precisamente nada más lo que conocemos como un ídolo, como una imagen, sino podemos hacer ídolos de personas, de propiedades, de bienes, de conocimiento, de muchas cosas podemos hacer ídolos. Aferrarnos a algo y ponerlo más arriba de Dios. Eso es un ídolo, en lo que ocupa el lugar que le pertenece solo a Dios. Entonces, aquí el Señor estaba diciendo, vuélvete, vuélvete. Fíjate que no aplica la palabra arrepentimiento tal cual, pero está diciendo, vuélvanse de eso que están haciendo. Lo estaba diciendo aquí en Ezequiel 14:6. Ezequiel 18:30. Vamos a leer estos ejemplos del Antiguo Testamento. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Aquí está otra vez diciendo, conviértanse. Conviértanse. Esa expresión de conviértase en el Antiguo Testamento se estaba refiriendo a arrepiéntanse, dejen de hacer lo que están haciendo, vuélvanse a mí, vuelvan su corazón a mí. De una y de otra manera el Señor lo estaba diciendo desde el Antiguo Testamento. Voy a leer varios versículos. Qué bueno que estás listo ahí con pluma, hoja, lápiz, lo que tengas, tu computadora, tu tablet, lo que tengas. Porque sabes que, amado, es muy bueno después cuando tú estás en tu casa solas, decir, a ver, voy a leer esa escritura, voy a volver a leer esto.
y que tú lo leas por ti mismo, con tus propios ojos. No te creas todo lo que aquí decimos. Cerciórate, búscalo, estudia, métete, ve y lo que Dios te va a mostrar es maravilloso. Y cuando volvemos a leer una escritura, Dios nos habla otra cosa y nos muestra otra cosa. Entonces, ¿estás listo? Porque vamos a leer varios versículos, ¿ok? Bueno, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Y qué? ¿Y qué nos dice? ¿Dice qué? Y se convirtieren de sus malos caminos, se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y déjamelo, por favor, Johnny. Muy bien. Dice aquí, se convirtieren. Nuevamente está diciendo, conviértanse de sus malos caminos. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Dónde está el pueblo? Aquí estamos. Sobre el cual su nombre es invocado. ¿Invocamos el nombre de Dios, sí o no? En esta tarde que hemos alabado, adorado, estamos invocando el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Somos su pueblo. Pero dice algo, buscar en su rostro. Estamos buscando su rostro, ¿verdad que sí? Pero dice algo aquí, y se convirtieren de sus malos caminos. Ay, pero yo soy bueno. Yo a nadie le robo. Yo no hago esto, yo no, lo que quieras que se te ocurra, que se nos pueda ocurrir. Y dices, pero yo no soy malo. Que el Señor nos indique a cada uno qué es lo que hay ahí que está estorbando. Porque podemos, tan solo el tener temor, ya no es agradable delante de Dios. El no tener fe, el creerle más a otras cosas o a la palabra que nos dice alguien más que a la palabra de Dios. El estar hablando mal de otro. El estar diciendo, qué bueno que yo no soy como ese. Yo soy mejor. ¿Me entiendes? A cosas que tenemos que cambiar hacia el prójimo. Porque el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios. Es el primero. ¿Y el segundo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Toda la ley y los profetas se encierran en dos grandes mandamientos. Amar a Dios y luego amar al prójimo como a ti mismo. Se trata de amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, las situaciones más complicadas de nuestra vida están en nuestro corazón. El peor enemigo que podemos tener no es el prójimo, soy yo. A ver, levanta tu mano. El peor enemigo soy yo. Yo soy mi peor enemigo, porque con todas las cosas que siento, pienso, me imagino, tanta cosa que pienso acerca de uno y de otro, y me imagino y supongo y subo, bajo, y hago una historia de una persona y muchas cosas suceden en la vida, en el corazón. Entonces, tengo que arrepentirme de eso. ¿Cómo voy a poder recibir todas las bendiciones que Dios me quiere dar si no tengo un corazón? Como ahorita vamos a seguir viendo. Dice, se convierten en sus malos caminos. Entonces, ¿qué? Dios va a oír. Porque cuando no tenemos esa convicción de pecado en nuestro corazón, que es a través del Espíritu Santo, sino hay esa convicción de que todos estamos pecando, no hay ni uno justo, todos pecamos de una manera, de otra manera, de pensamiento, de intención, de palabra, de acción, de actitud, todos los días. Hay algo ahí en nuestro corazón que sale o que no sale, pero está ahí, que es algo incorrecto. Si yo no me arrepiento de eso, el Señor no va a escuchar. Me puedo desgarrar las vestiduras
Pero lo único que tengo que hacer es arrepentirme. Entonces dice, perdonaré sus pecados, porque el único que puede perdonar mis pecados es el Señor. Gracias a Dios por eso. No esperes a que otro te los perdone. Sí es bueno pedir perdón y perdonar, pero de ahí no depende mi salvación. La salvación de mi alma depende del perdón de Dios. Y nos tenemos que mantener en esa actitud, siempre en una actitud de arrepentimiento. Cuando llegamos a Cristo tuvimos un momento de arrepentimiento, ¿verdad? Nos arrepentimos y nos llevaron a hacer la oración de fe y dijimos, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo que he hecho, me arrepiento por no haberte tomado en cuenta. Y recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y seguimos caminando y creemos que con ese arrepentimiento de ese primer día ya fue suficiente. Todos los días hay que arrepentirnos delante de Dios porque lo ofendemos a Él de muchas maneras y ni nos damos cuenta. A veces consciente, a veces inconsciente, hay cosas ahí. Entonces dice que Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Está hablando de humillación, ahí también, de humillar nuestro corazón, pero está hablando de convertirse. En el Antiguo Testamento lo manifestaba así, Dios le decía, conviértanse. Y cuando ya recibimos a Cristo puedes decir, yo ya soy un convertido. ¿Sí o no? De una vieja criatura a una nueva criatura. Ya soy convertido. ¿Estamos seguros de que ya somos convertidos? ¿Totalmente convertidos? ¿Totalmente convertidos? Ahí tuvimos nuestro encuentro, nuestro espíritu nació, pero eso de convertirnos es día a día, cada día, porque yo voy por un camino que yo creo que es el correcto y Dios dice, ¿a dónde vas? Yo te dije que fueras por ahí. ¿Le preguntaste? ¿Acaso me preguntaste? Ay, no, Señor, perdón, es por acá. Nos tenemos que convertir al camino de Él, al camino que el Señor quiere. Entonces, hoy estamos viviendo los tiempos de Juan el Bautista. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Sí saben quién fue Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista vino a la tierra y preparó el camino del Señor. A eso vino, a preparar el camino de Jesús. Y tú y yo ahorita en estos tiempos estamos aquí como Juan el Bautista preparando el camino de Jesús, el regreso de Jesús. ¿Quién cree eso? Que Jesús ya no ahí viene. No sabemos cuándo. Dice que como ladrón en la noche o como en un abrir y cerrar de ojos. A ver, abre y cierra los ojos. Y ya vino Jesús. Ay, qué tremendo está eso. No lo podemos entender. Pero estamos aquí como Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Y el mensaje de Juan el Bautista estaba basado en ¿qué? Vamos a leerlo. Mateo 3:2. Ahora llevamos al Nuevo Testamento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en esa época. Entonces, en aquellos días, en estos días, vino, ¿cómo te llamas? Pon ahí tu nombre. Ahí pon tu nombre. En estos días vino Juan, Oscar, Irma, en estos días vino Aide, en estos días vino Álvaro, en estos días vino Abraham, en estos días vino Claudia, en estos días vino Victoria, en estos días vino Queta, predicando en el desierto. En el desierto dices, ¿pero cuál desierto? No estamos en el desierto. Espiritualmente sí estamos en el desierto. Espiritualmente hay una sequedad en este mundo. Hay maldad por todos lados. Hay corazones endurecidos, corazones como de roca, como de piedra, corazones sin vida, corazones secos. Es un mundo desierto y estamos tú y yo aquí como Juan el Bautista en esa época, ¿para qué? Diciendo, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no es un arrepiéntete de condenación, amados, tenemos que entender eso. Es un arrepentimiento de salvación para que tu vida sea salva, para que seas salvo. ¿Cómo llegamos a la salvación?
¿No tuvimos que hacer una oración de arrepentimiento? Bueno, pues eso tenemos que hacerlos todos, toda la humanidad, y seguirlo haciendo. Arrepentirnos cada día de nuestras actitudes, porque a veces tenemos unas actitudes para llorar, ¿sí o no? La verdad, humanamente, porque todavía estamos en esta condición de humanos. Y claro que tenemos actitudes equivocadas y claro que fallamos. Entonces, aquí estamos en esta época y de decirle a otro, ¿sabes qué? Vuelve tu corazón, en sí que es arrepentimiento. Volver el corazón a Dios, dejar de hacer lo que no le agrada a Dios y volver nuestro corazón a Dios, volver a reconciliarnos con el Padre. Entonces, no vamos a llegar a decirle a la gente, es que te está yendo así porque eres así y así, y a condenar a la gente. Sino decirle, a ver, necesitas, al igual que yo, reconciliarte con el Padre, reconciliarte con Dios. Dios te ama. Oh, es que soy de lo peor, soy un vil pecador. Dios te ama. Porque Dios ama al pecador, ¿sí o no? Si no, tú y yo no estuviéramos aquí. Así de fácil. No estuviéramos aquí ahorita si Dios no amara al pecador. Porque ¿quién no ha pecado? ¿Quién no peca todavía? A lo mejor no intencionalmente, pero de repente se levanta el viejo hombre y hace cosas que luego dices, oh, qué feo estuvo eso que hice, que dije, esa actitud, esa situación. Pero el Señor ama al pecador, por eso estamos aquí tú y yo, y ama a la humanidad. Entonces, como Juan el Bautista, entendemos eso. ¿De qué se trata? De que la gente se reconcilie con el Padre. Claro que sí se tiene que arrepentir de no tomar en cuenta a Dios. Pero ¿cómo les vamos a decir? ¿Con amor o con condenación? Porque tú y yo estamos aquí porque el Señor nos ha amado. Porque nos encontró y nos amó. Al menos a mí, siendo una vil pecadora, el Señor tuvo misericordia de mí y no me dijo, te condeno, te vas a ir al infierno. Me dijo, ¿me necesitas? Te amo. Ven conmigo. Me invitó con él. Y yo a seguirlo a él. Entonces, con amor. Pero estamos aquí como Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Ahorita nada más si cierras tus ojos, puedes visualizar en tu interior cuántas personas no conocen aún de Cristo. Cuántos Dios nos muestra que necesitan esa salvación. Porque no nos gustaría ver a nuestros familiares, amigos, vecinos caer al infierno. ¿Verdad que no? Nuestra misión, amados, nuestro llamado, nuestro ministerio. A veces pensamos que nuestro ministerio es estar aquí tocando, estar predicando, estar enseñando con los niños, estar recibiendo a la gente. Nuestro primer ministerio es llevar a las personas a la reconciliación con el Padre. Y lo tenemos que llevar a cabo. Y todos tenemos que ayudar a la gente a nacer espiritualmente. Tener hijos espirituales. ¿Cuántos ya tienen hijos espirituales aquí? Levanta la mano, que digas, yo ya llevé a una vida a los pies de Cristo. Cuando no tienes hijos naturales, hay una palabra, ¿verdad? Que aplican, estéril. Y adoptan hijos y todo eso. Pero si en lo espiritual, tú y yo no estamos dando a los hijos espirituales, somos estériles espirituales. Y eso es aún más tremendo que lo natural, porque nuestra vida es espiritual. Estamos aquí para transmitir y compartir y que muchos nazcan espiritualmente para Cristo. Si aún no tienes hijos espirituales, pide a Dios que des a luz hijos espirituales. Por lo menos, fíjate, por lo menos uno en tu vida, uno que digas, yo le compartí a tal persona, hice la oración de fe con esta persona y nació de nuevo. Uno. Padre, no hice mucho, pero hice uno para ti. No te mueras estéril espiritualmente. Ese no es el mensaje de hoy.
pero creo que de eso también nos tenemos que arrepentir, de no estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Porque ¿para qué nacimos espiritualmente? ¿Para ser bendecidos solo nosotros? ¿Para recibir todos los beneficios? No, estamos aquí para extender el reino de Dios, para ser útiles en sus manos y para llevar a otros a Cristo. Para decir, wow, ya tengo tantos hijos espirituales. Y claro que tienes que velar por esos hijos espirituales y ver que sigan caminando y sigan creciendo, así como los hijos naturales. Amado, pidamos perdón a Dios, arrepintámonos, porque no sé cuántos años tengas en Cristo, pero si no has dado a luz un hijo espiritual, no estás cumpliendo con lo que Dios quiere que cumplas. Fructificad y multiplicarse. Y a veces nada más lo tomamos literal, con los hijos de carne y sangre. Y en eso sí le echamos todas las ganas. Y en eso sí le echamos todos los kilos. Y 2 hijos, y 5 hijos, y 10 hijos, y no sé cuántos hijos. Y los hijos espirituales, ¿dónde están? Juan el Bautista vino y compartió ese evangelio, el llamado, el mensaje del arrepentimiento. Y muchos se arrepintieron. ¿Cuántos hijos espirituales tendría Juan el Bautista? ¿Cuántos hijos espirituales crees que tendrían los discípulos? Pedro. ¿Has leído cuántos se le juntaron a Pedro? Dice que en un día se juntaron y se convirtieron 5,000. 5,000 hijos espirituales. 5,000 hijos de Dios. 5,000 reconciliados con el Padre. ¡Qué bendición! Pedro. ¿Y quién era Pedro? Pedro era muy estudiador. Pedro era un pescador. Así es que no digas, ay, es que yo no sé nada. Pedro era un pescador. Pedro reparaba las redes para pescar. No era un Pablo. Pablo era un inteligente, un estudioso, alguien bien, y también tuvo los suyos. Pero Pedro, así es que no digas, no, es que yo no sé nada. ¿Tú sabes que el Señor te salvó? ¿Sí lo sabes? Eso es suficiente. Eso es suficiente para compartir con los demás, para llevar el mensaje de salvación, para decir, yo estaba como tú, pero el Señor a mí me amó y me perdonó. Pero es que yo he pecado mucho. Tú no me conociste a mí. Nadie de aquí me conoció a mí antes de Cristo. Lo que hoy ves no era. Gracias a Dios. No sabes de dónde Dios me sacó, pero yo sí sé. Y te puedo decir que el Señor me ha amado eternamente, me perdonó, me restauró, me sanó, me salvó, me ama, y aquí estoy y yo lo amo y lo amaré por siempre. Y por ese amor tan grande que siento dentro de mí, lo comparto con cualquiera. Amados, el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. ¿Cuántos a tu alrededor? Y mira, compárteles, no importa que te tiren de a loco, como a mí me han tirado de a loca. No creas que no. Claro que sí. Han dicho, no estás loca, eres fanática, ya te lavaron el cerebro, eres no sé qué, ya te cambiaron. No, ¿cómo pierdes todo tu tiempo ahí? No me importa un rábano lo que digan de mí. No me importa. Yo de todos modos sigo compartiendo, sigo hablando y cada vez que tengo oportunidad les vuelvo a decir. No quieren escuchar, es su problema, pero yo estoy hablando, yo estoy diciendo, y no porque uno me diga o 10,000 me digan que no, dejo de compartir o dejo de hablar o dejo de llevar el mensaje. Hay uno que hoy está diciendo que alguien venga y me dé una palabra de ánimo, de salvación, de esperanza. Hay alguien ahí. Tú a lo mejor estás viendo para acá y hay uno que está acá. Pide el Espíritu Santo, muéstrame quién, porque a veces nos clavamos con algo y no vemos lo que el Señor quiere llevarnos para acá. Y dices, pero ¿cómo, Señor? Tú y yo podemos hablarle a cualquier tipo de gente. Gente que no tiene y gente que tiene. Y gente que cree que tiene.
Y gente que cree que sabe, y gente que cree que es pudiente, y gente de acá. No digas, ay, ¿cómo yo le voy a ir a decir allá al licenciado o al político o al... ¿Por qué no? ¿Quién está en ti? Cristo está en ti. Cristo está en mí. Y con Él somos más que vencedores. Y no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. A ganar esas vidas, a hablar con esas vidas. Así es que, amados, yo quisiera que en diciembre, cuando vuelva a preguntar, ¿quién ya dio a luz en estos 3 meses, octubre, noviembre, diciembre? ¿Quién ya tuvo un hijito? Un hijito espiritual. Todos levantaran la mano. Y volteara yo y viera a los hijitos aquí. O verte que decir, él, aquí está, es mi hijo espiritual. ¿No te gustaría eso? Imagínate el corazón de Dios, cómo estaría de, este hijo sí se puso las pilas y está dando a luz, está fructífero, se está multiplicando, está trayendo hijos para mi reino, no para su reino, para el reino de Dios. ¿Sí? Ok, entonces, somos Juan el Bautista, te guste o no. Nos tocó este tiempo, amados. Estamos en los últimos días de la humanidad. Por eso la maldad está como está. Tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque estamos en los últimos tiempos. Y está escrito que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. ¿No ves cómo ahora hay tanta gente que tiene un espíritu de odio y hace cualquier tontería contra otro ser humano? Pero cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Y aquí estamos tú y yo portadores de esa gracia. Por favor, si somos portadores de gracia, ¿por qué vivimos en desgracia? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestro corazón? Dejemos que el Señor lo escudriñe y saque lo que está mal y lleguemos a ese arrepentimiento. Ajá. Ok, vamos a leer Mateo 3, ahí mismo, 11 y 12. Estaba hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El poder de Dios, la unción de Dios, el respaldo de Dios. Dios lo quiere soltar sobre nuestra vida, sobre ti, sobre mí. ¿Qué tenemos que hacer o qué hemos hecho? Arrepentimiento. Hoy estábamos cantando, orando y clamando, Señor, sáname. Yo no sé cuántos vengan enfermos en esta mañana, cuántos se sientan mal, cuántos tengan un diagnóstico, cuántos lo que esté sucediendo. Pero Dios por su llaga hemos sido sanados, dice la palabra. Entonces, ¿por qué no sano? Tenemos que ir delante de Dios y decir, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame, Espíritu Santo, de qué cosa me tengo que arrepentir. ¿Qué cosa está bloqueando la manifestación de tu presencia, de tu reino en mi vida? ¿Qué hay ahí? Fíjate que hay pecados que los identificamos, pero hay pecados ocultos. Y tenemos que orar y decir, Señor, muéstrame si hay pecados ocultos, cosas que no conozco, pero que están ahí, que las vengo arrastrando de hace años, o que las traigo arrastrando, te quiero decir, heredadas. Hay maldiciones generacionales, hay pecados generacionales, que no los identifico, pero que alguien hizo y abrió la puerta. Pero tú nada más echa un vistazo a tu familia. ¿De qué adolece tu familia? ¿Qué hace tu familia? ¿Qué hizo tu familia? ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Qué practicaron? Échale un vistazo a tu familia. Es bueno escudriñar en la genealogía
y ver qué hicieron ellos, porque eso nos puede estar afectando y no lo identificamos y está bloqueando nuestra bendición, la bendición que Dios quiere sobre nuestra vida. Jesús vino a llamar a los pecadores a arrepentimiento. ¿Sí lo crees? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que Jesús vino a llamar a pecadores a arrepentimiento? Porque estoy aquí. Porque estoy aquí, por eso lo sé. ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice Mateo 9, del 9 al 12. Pasando Jesús de allí vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú y yo estamos ahí. Él vino a llamarnos a nosotros al arrepentimiento, a pecadores. ¿Quién era un pecador antes de conocer a Cristo? ¿Entendemos el gran sacrificio y amor y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¡Qué hermoso! De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí o no? Estamos aquí por el gran amor de Dios a nuestra vida, siendo tan pecadores. Aquí estamos, pecadores que nos arrepentimos y que nos seguimos arrepintiendo cada día. No se te olvide. Entonces, el Señor Jesús vino a llamar a esos y se sentaron a comer ahí con Jesús. Y los fariseos en ese tiempo eran los religiosos, los que se creían santos, puros criticones, puros juzgones, puros viborita. ¿Sí o no? Esos fariseos chismosos que andaban siguiendo a Jesús, a ver qué hace, a ver cómo le hace, y a ver por qué le hace, y por qué no se lava las manos para comer. Míralos qué cochinos. Esos eran los fariseos. Y criticaron a Jesús y dijeron, ¿Cómo? Ay, Jesús. Y aquí puro pecador y puro cochino y puro... Pero tú cochinota boca, fariseo. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿de qué sucio me estás hablando? ¿De qué cochino me estás hablando? Ahora, amado, nosotros no podemos juzgar a nadie porque recordemos de dónde el Señor nos sacó. Ay, es que yo no me junto con ese porque es bien pecador. Ay, sí, tú mira, qué santo. ¿Entendemos eso? Podemos caer en ese espíritu religioso de, ay, no. Necesita misericordia, amor y perdón como yo lo necesité. Nunca olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Jesús enseñó, Lucas 18, 9, 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hablando Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano está lejos. Estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será
enaltecido. Da un aplauso a Dios por eso, porque dice, gracias, Padre. Porque el Señor pone en su lugar a cada quien. Así es que no nos andemos creyendo los santos, los inmaculados, los que no me junto, no me roces, no me toques, porque nos va a pasar eso. Y los que aún no conocen a Cristo, ahí estamos nosotros para hacer luz, para hacer la sal, para llevarles el pan al hambriento. Tienen hambre y sed de Cristo, de que alguien les diga, Dios te ama. Yo he escuchado mucha gente decir, es que yo cómo me voy a acercar a Dios si soy un vil pecador. Y yo le digo, yo era así. Y Dios me amó y me ama. Dios te ama. Acércate, Él está esperándote con los brazos abiertos. ¿Quién cambia una vida? Cristo. ¿Quién transforma un corazón? Cristo. ¿Quién juzga? Cristo. Tú y yo no somos nada. Somos Juan el Bautista con pieles de animal. Ya la traemos puesta. Quiero decirte. Ay, no. Bueno, por favor, entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Jesús enseñó eso. La diferencia entre uno que se cree justo y un pecador. La convicción, fíjate que hay una cosa muy importante. La convicción de pecado. Y la pena que da pecar, Dios la produce el Espíritu Santo en nosotros. Cuando Dios somos sus hijos y pecamos, nos vamos a sentir. Mira, antes de conocer a Cristo pecábamos, ¿sí o no? Decíamos palabrotas. ¿Quién decía palabrotas? 80%. Claro que sí, yo vengo de una familia de Mérida. Y en mi casa hablaban las palabras así como bien ricas, ¿verdad? Como si nada. Yo decía, pero ya después dices, oye, ¿pero qué significa eso? O sea, no puedo andar por la vida diciéndole a todo mundo así, ni nada de eso. Y muchas cosas. Pero luego cuando las decías, hasta rico las decías. Hasta entonado, ¿verdad? Los mexicanos que somos echamos toda la gana. Llegamos a Cristo, Él nos cambia nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, muchas cosas, de tal manera de que en este cambio de transformación, cuando de repente se nos sale una gorda, te sientes, porque el Espíritu Santo está ahí y te dice, ¿qué pasó con esa boquita? ¿Qué pasó con esa actitud? ¿Qué pasó con ese? Perdóname, Señor, perdóname, me siento mal. Me siento muy mal. Antes hacíamos tantas cosas porque no teníamos el Espíritu Santo. Pero ahora lo tenemos. Y el Espíritu Santo trae convicción de pecado y nos hace sentir muy mal, avergonzados delante de Dios. Avergonzados de otros porque hay mucha gente que nos está viendo. Y tantito haces algo mal y dices, ya sabía. ¿Y tú qué dices que vas a misa cristiana? Y mira, acabas de decir 3. Y acabas de hacer esto, y te acabas de poner así, y acabas de poner una cara, ¿sí o no? ¿Te han dicho? Y luego dice, Señor, perdóname porque estoy dando un testimonio terrible. Y luego muchos dicen, para ser como es que tal, no hombre, yo me quedo donde estoy. ¿Sí te han dicho? No te lo han dicho, pero alguien más dijo, no, es que alguien dijo que para ser como tú mejor se quedaba donde está. Dios mío, perdónanos por dar un mal testimonio, por ser piedra de tropiezo a veces para muchos, ¿verdad? Que nuestro testimonio no le agrada nada. Yo siempre digo, la Biblia que leemos los cristianos es esta. La Biblia que lee el mundo es esta. Tú y yo somos una Biblia andante. Y yo hablo del perdón y perdonen, amados, y miren, hermanos, perdonen. Y en mi casa,
Es que te voy a perdonar eso que me hiciste. No, hombre. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No podemos ser así, doble cara. Fríos, calientes, nada. Un día sí, un día no. Nos tenemos que arrepentir de eso, arrepentirnos de eso. Si queremos ver milagros y prodigios en nuestra vida y cosas, porque le decimos al Señor, dame y hazme y hazme y dame, como exigiéndole. Y Dios dice, espérate, cálmate, pecador. Primero ve con tu condición y arrepiéntete. El Señor con toda la autoridad nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Hasta cuándo vas a estar así, jugándole al vivo conmigo? Dice Dios. Me imagino que así dice Dios, ¿verdad? A lo mejor sí nos ha dicho Dios así. ¿Tú crees que me engañas? No me engañas. Bueno, 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ay, déjamelo, Johnny. Parece un trabalenguas este versículo. ¿Lo entendiste? ¿Quién no lo entendió? Honestamente, ¿quién dice no lo entiendo? ¿Qué dice ahí? Ah, qué bueno que todos lo entendieron. Muy bien, te voy a preguntar. A ver si es cierto que lo entendiste, ahí te va la pregunta. La tristeza, que según Dios produce arrepentimiento. Cuando pecamos y hacemos algo mal, el Espíritu Santo nos lo muestra y vamos a sentir una gran tristeza. Esa gran tristeza que viene de Dios, ¿para qué va a servir? Para arrepentirnos. Y el arrepentimiento, ¿a qué nos va a llevar? ¿A la salvación de qué? De mi alma, de no irme al infierno, de no rostizarme. Ahí vamos bien. Ahora, ¿de qué no hay que arrepentirse? No hay que arrepentirse de haberse arrepentido. Así es fácil. No hay que arrepentirse de haberse arrepentido delante de Dios. De eso es de lo único que no tenemos que arrepentirnos. De todo tenemos que arrepentirnos menos de eso. Nunca te arrepientas de haberte arrepentido delante de Dios por un pecado que cometiste. Y viene una tristeza profunda, tremenda, que hasta los huesos te duelen, hasta el tuétano te duele y te tiene que doler. Si todavía no te has sentido así tan triste que hasta te sangra la nariz, así se los digo, a mí me pasó. Nunca me sangra la nariz, pero esa vez estaba con una tristeza tan grande por un pecado cometido que me sangraba la nariz y me dolían los huesos y horrible. Y me sentía triste, 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 pero horrible. ¿A qué me llevó? Arrepentimiento. Para salvación. Y de eso nunca me voy a arrepentir. ¿Sí me entiendes? Nunca me voy a arrepentir de haberme arrepentido de mi pecado, de ese pecado. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando pecas y dices, ay, qué triste me siento, pues ahí te vas a quedar con tu tristeza y tu vida derrotada y tu vida atorada y por el pobre de mí, por el pobre de mí, por el pobre de mí. por mi culpa y por mi santa culpa. ¿Me entiendes? Hay una gran diferencia entre sentir una convicción del Espíritu Santo y una tristeza que sientes que te vas a morir, a nada más sentirte mal. Judas pecó, ¿sí o no? Todos sabemos lo que hizo Judas. ¿Se arrepintió? ¿Tú qué piensas? ¿Que Judas se arrepintió? Cuando fue y le dio a Jesús, le aventó las monedas a los fariseos, a los romanos, a lo que haya sido. ¿Crees que Judas se arrepintió? Yo sé que muchos piensan que Judas se arrepintió. ¡No se arrepintió! ¿Cómo sé que no se arrepintió? Porque se ahorcó. Fue y se ahorcó. ¿Es arrepentimiento? Ese remordimiento. El tipo se sentía tan mal que dijo, rechazo el dinero y voy y me ahorco. Asunto arreglado. Encontró la salida fácil. No.
Un corazón contrito, humillado, arrepentido, va a enfrentar las consecuencias. Va a enfrentar lo que Dios vaya a hacer, porque Él es el que nos juzga. Estoy viviendo esto, estoy pasando esto. Es el trato de Dios en tu vida. Por un arrepentimiento genuino. Pero nunca para destruirnos. Porque a cuántos Dios nos ha disciplinado por un pecado grave y nos hemos arrepentido y nos ha tratado el Señor. Y aquí estamos, aún vivos. Gracias a Dios. Nunca lo va a hacer para destruirnos, siempre va a ser para salvación. Entonces, no seamos como Judas. El remordimiento no importa a Dios. El remordimiento no te va a salvar del infierno. El sentirte mal humanamente, el sentir, ay, qué triste me siento porque hice eso mal, eso no va a servir para nada. Ante Dios no sirve para nada. Deja que venga una tristeza profunda, que el Espíritu Santo te traiga esa tristeza profunda para un verdadero arrepentimiento. Por eso el tema de hoy fue arrepentimiento. No juguemos con Dios, no le juguemos al vivo, no finjamos que sí me arrepentí cuando no me arrepentí, porque el Señor lo sabe todo. A lo mejor con la gente puedo fingir, ay, sí, ya me arrepentí, ya dejé eso, ya no lo hago. Un verdadero arrepentimiento cambia de dirección un corazón, cambia de dirección una vida. Es como un puente que atravesaste de pecado y llegas de ese lado, te arrepientes, quemas ese puente y no vuelves más a eso. Un verdadero arrepentimiento no es uno que continuamente está cayendo y cayendo y cayendo y cayendo en lo mismo. Nada más vive en el remordimiento, en sentirse mal, pero está en lo mismo. Eso no va a servir para nada. Dice que el verdadero arrepentimiento es para salvación. Amado, tú y yo somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Nos queda claro. Pero en el último momento, Dios va a determinar, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Cuidemos nuestra salvación. Cuidemos tan grande salvación. Cuidemos la presencia de Dios en nuestra vida. El tema de hoy, arrepentimiento. ¿Sí lo captamos? ¿Sí lo abrazas? Aunque te dé cosita. Porque cuando tenemos un verdadero arrepentimiento, Dios va a hacer algo en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Va a doler? ¿Te vas a sentir triste, pero triste, el más triste que el triste? Cuando de veras viene una tristeza profunda por un pecado cometido contra Dios, porque primero con quien pecamos es contra Dios, ya como hijos de Dios. ¿Te acuerdas David? Pecó, todo lo que hizo David, y luego Dios dijo que era conforme a su corazón. Ay, caray, ¿cómo estuvo eso? Porque vino un quebrantamiento y un verdadero arrepentimiento en David. Y él reconoció y dijo en un salmo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pecó contra su soldado. Pecó contra la esposa del soldado. Pecó contra él mismo. Pero lo que más le caló fue que pecó contra Dios. Y cuando pecamos, amado, que el Espíritu Santo nos muestre que a quien primero estamos ofendiendo es a Dios. No nos gusta que nos hablen del infierno, no nos gusta que nos hablen del pecado, no nos gusta que nos hablen de disciplina, pero es necesario, porque estamos en los últimos tiempos y Dios nos quiere usar y se quiere glorificar en nuestra vida y quiere hacer milagros y quiere hacer cosas para que los demás crean, pero necesita que nuestro corazón esté listo, sin nada ahí, por mínimo que es un pecadito. Ante Dios no hay pecadito pequeñito, ni hay mentirita piadosa, ni hay mentirita blanca. Pecado es pecado. El pecado es todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios.